Hola playeros, bienvenidos una semana más a Vamos a la Playa y a una conmemoración que ya iniciamos el año pasado. El próximo 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Comentamos en el episodio 31 por qué se celebra este día, cómo y cuándo nació y cómo su finalidad es fomentar la lectura. Si no lo han escuchado, pueden reproducirlo antes de escuchar el episodio de hoy. Para aquellos que quieran mejorar el español, recuerden que pueden acceder a la transcripción, vocabulario y ejercicios de todos los episodios haciéndose suscriptores en nuestra web www.espanolvamosalaplaya.com. En el apartado de podcast encuentran todos los detalles. Vamos a adentrarnos hoy concretamente en el libro y su recorrido por la historia de la humanidad, haciendo una pequeña parada en los tres grandes autores que dieron origen a este día. Empecemos por el gran Miguel de Cervantes Saavedra. Este novelista, poeta y dramaturgo español es considerado una de las máximas figuras de la literatura española gracias a su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. De Cervantes me gustaría recordar algunas frases célebres como el crédito debe darse a las obras y no a las palabras. No hay más pequeño que un grande dominado por el orgullo. Por la calle del ya voy se va a la casa del nunca. Quien canta sus males espanta. O la pluma es la lengua de la mente. Y muchas otras reflexiones que quedaron plasmadas allí en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Del otro lado del mundo, en el continente americano, el llamado príncipe de los escritores del Nuevo Mundo, Gómez Suárez de Figueroa, apodado el Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador peruano, es considerado el padre de las letras de América. Su padre fue sobrino del poeta renacentista castellano Garcilaso de la Vega. El Inca, poseedor de un asombroso y exquisito manejo del idioma castellano, dejó importantes obras como La Florida del Inca, Historia General del Perú y Comentarios Reales de los Incas, entre otros. Supo comprometerse y armonizar sus dos herencias culturales, la inca y la española, alcanzando al mismo tiempo gran reconocimiento intelectual. Por su parte, William Shakespeare, dramaturgo y poeta británico, es uno de los más grandes exponentes de la literatura universal. ¿Quién no conoce la frase ser o no ser? Esa es la cuestión. Muchas y conocidas son las obras de Shakespeare. Algunas de ellas, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, tienen frases como morir es dormir y tal vez soñar. El amor, como ciego que es, impide a los amantes ver las divertidas tonterías que cometen. También, el que va demasiado aprisa llega tan tarde como el que va muy despacio. O, al nacer lloramos, porque entramos en este vasto manicomio. La lectura es esa actividad que nos brinda conocimiento y nos permite descubrir nuevas formas de pensar y ver el mundo. Pero para leer hemos necesitado hasta hoy un elemento fundamental, casi tan antiguo como la humanidad: el libro. Ese objeto de papel impreso y ahora también en formato digital. El libro ha recorrido un largo camino desde aquellas tablillas de arcilla que se utilizaron para registrar los primeros escritos. El sistema de escritura utilizado en ese entonces es el llamado cuneiforme y fue inventado por los sumerios en el 4000 a.C. en la Mesopotamia. En la tierra de los faraones, los antiguos egipcios escribían sus textos en papiros. Luego estos se enrollaban y almacenaban en tubos de madera. Los primeros datan del 2400 a.C. Por supuesto que también escribieron en paredes, tumbas, pirámides y obeliscos. El papiro
es decir, la planta en sí, no se podía cultivar bien en lugares húmedos y solo se producía en la zona del río Nilo y en algunos ríos del Sudán. Un milenio más tarde, como alternativa al papiro, surge el pergamino. Este no era superior al papiro, pero era de un material más resistente para el transporte y el almacenamiento. Además, su fabricación estaba al alcance de todos, puesto que el material usado para su elaboración eran las pieles de animales. También después, en la antigua Roma y Grecia, siempre a la vanguardia y con visión de futuro, se lanzaron al mercado las primeras tabletas. Bueno, no precisamente, pero muy parecidas en formato a las actuales. Fueron las tablillas de cera. Eran pequeños bloques de madera que se recubrían con cera, acompañadas con un punzón de metal, hueso o marfil para poder escribir. Al igual que las de hoy, se podía borrar y volver a escribir. Y para no ser menos, tenían varios modelos también. Estaban unidas en sus extremos mediante cuerdas, algunas hasta con 3 tabletas. Y aquí ya podemos visualizar las carpetas con anillas o lo más parecido al libro de nuestros días. Fueron los mismos romanos los que comenzaron a encuadernar los pergaminos, protegiéndolos también con una cubierta de madera y cosiéndolos por una de sus partes. Este libro fue toda una revolución. Los romanos lo llamaron códice, del latín caudex, que significa corteza o tronco de árbol por la madera que los cubría. Y la gran revolución fue que se podía escribir por las 2 caras del pergamino. Pero, ¿cuál fue el primer libro impreso? Nos vamos a trasladar a China y al año 868 después de Cristo. En esos años, los chinos habían inventado un tipo de impresión hecha con tablas de madera. La técnica es la conocida como técnica xilográfica. Estas tablas eran talladas previamente y entintadas para luego ser estampadas sobre papel. Por eso algunos historiadores coinciden en que el libro El Sutra del Diamante es probablemente el primer libro impreso realizado sobre un rollo de 6 hojas de papel de 5 metros de largo. Este ejemplar se conserva hasta nuestros días. Ahora, si hablamos de impresión moderna, tenemos que volver al viejo continente e irnos con el orfebre alemán Johannes Gutenberg, que fue quien en 1440 inventó la técnica de impresión con los tipos móviles. La gran revolución fue que estos moldes ya no eran de madera, sino de metal. La madera se desgastaba muy rápido. Él hizo 150 moldes copiando casi a la perfección la escritura manuscrita de aquella época. Su primera impresión con estos móviles fue una copia de la Biblia compuesta por 42 líneas. Es la hoy conocida como Biblia de Gutenberg. Sin lugar a dudas, esto cambió el rumbo de la historia y sobre todo del libro que hoy nos acompaña. No podríamos imaginarnos la vida sin la imprenta moderna y todo lo que la escritura aporta a nuestras vidas. Hoy el libro es un elemento infaltable en todo hogar y del libro impreso hemos avanzado hacia el digital o electrónico. Sin duda, su recorrido ha sido muy largo y seguirá formando parte de nuestras vidas como forma de expresión y transmisión de conocimientos. Mis queridos oyentes, espero que disfruten este fin de semana con una agradable lectura y que piensen en la historia que hay detrás de cada una de estas letras plasmadas sobre papel o en una pantalla. Pueden leer mi recomendación de libros en el apartado de biblioteca de nuestra web. Y si quieren hablar de literatura, pueden participar en nuestras clases de conversación. Toda la información la encuentran en la web. Los despido por hoy y nos escuchamos la próxima semana con un episodio sobre uno de los grandes personajes de la historia del arte. ¿Podrían adivinar de quién hablaremos? Dejen sus predicciones y comentarios en Instagram o en la web. Los leo con mucho gusto. Les mando, como siempre, un abrazo y adiós.